Buenos días, el tema del día de hoy es toxicidad retiniana inducida por hidroxicloroquina. Soy Michelle Aguilar, médico residente del Centro Oftalmológico Leo. Comencemos. Entonces, como para empezar, pues muchos medicamentos sistémicos pueden causar una toxicidad retiniana. Uno de estos medicamentos comúnmente utilizado para afecciones tanto inflamatorias, dermatológicas y reumatológicas es la hidroxicloroquina, que es un derivado de la cloroquina. Esta se utiliza para tratar diversas enfermedades como la malaria, la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. Es importante saber que la toxicidad retiniana por este medicamento es poco frecuente, pero a pesar de eso, si se suspende el medicamento, la pérdida de visión puede ser irreversible y seguir avanzando. Es fundamental que tanto los médicos como los pacientes conozcan y estén atentos a los efectos secundarios de este medicamento. Antes de iniciar el tratamiento con la hidroxicloroquina es necesaria una evaluación oftalmológica si existe alguna maculopatía de base. Entonces, para comenzar, pues la hidroxicloroquina como nombre comercial aparece como Praquenil y también la cloroquina aparece como Aralen. Son fármacos establecidos en el tratamiento, como ya se mencionó, de enfermedades autoinmunes, trastornos cutáneos, pero también están emergiendo como una opción terapéutica en oncología y trastornos inflamatorios pediátricos. Las indicaciones en expansión para la hidroxicloroquina, el uso adyuvante con fármacos biológicos y otras terapias modificadoras de la enfermedad, su papel en el mantenimiento de la remisión de la enfermedad y el perfil de seguridad aún se está viendo analizando, más que todo a nivel de largo plazo. Algunos signos y síntomas de toxicidad retiniana. Generalmente, con respecto a los síntomas, los pacientes en etapas tempranas no suelen presentar síntomas, aunque en casos poco comunes un paciente puede notar algún escotoma paracentral que causa una dificultad para leer, así como una disminución de la visión cromática. Sin embargo, la mayoría de los pacientes suelen notar síntomas solo después de que los escotomas se han exacerbado demasiados. Si se permite que la toxicidad retiniana avance, puede generar una pérdida de las funciones tanto visuales, una agudeza visual disminuida, visión periférica y una visión nocturna. En cambio, ahora con respecto a los signos, en la exploración un signo revelador de toxicidad es un cambio bilateral en el epitelio pigmentario de la retina a nivel de la mácula que da la apariencia comúnmente de ojo de buey. Entonces, sin embargo, este es un hallazgo tardío y demasiado tarde para que se utilice como cribado. En la toxicidad temprana no hay signos que podamos detectarlos, pero se pueden detectar mediante el campo visual o mediante el OCT. Si las anomalías son unilaterales, vamos a investigar algunas otras causas de toxicidad por hidroxicloroquina. Entonces, ¿cómo se da el mecanismo de toxicidad? El mecanismo aún no se ha dilucidado por completo. Estudios han demostrado que el fármaco afecta el metabolismo de las células retinianas y también se une a la melanina en el EPR, lo que puede generar esa toxicidad persistente posterior a la interrupción del medicamento. Sin embargo, estos hallazgos todavía no explican los cambios dados a nivel de la mácula. Entonces, sabemos que este fármaco tiene una afinidad por la melanina a nivel del epitelio pigmentario. Esto a su vez genera una acumulación clínica que genera a su vez un daño en el epitelio pigmentario de los fotorreceptores. Afecta comúnmente primero la zona parafoveal, por eso se genera ese patrón asiático, es decir, pericentral, y la lesión típica aparece como una maculopatía en ojo de buey. Con respecto a los factores de riesgo, varios factores se han asociado con el riesgo de desarrollar retinopatía. Uno de los más importantes parece ser la dosis. Con respecto a la misma, se sabe que estudios recientes indican que la dosis acumulada puede ser una consideración más importante que la dosis diaria.
Sin embargo, dado que una dosis diaria más alta obviamente va a generar una dosis acumulada tóxica más rápidamente. Entonces, una dosis diaria más alta también conduce a una mayor concentración del fármaco en el EPR, lo que puede generar un daño tisular más severo. Informes previos indican que la toxicidad es poco frecuente si la dosis es inferior a 6.5 miligramos kilogramo día. Para evitar la sobredosis, especialmente en pacientes obesos o de baja estatura, la dosis debe basarse en la altura, lo que permite una estimación del peso corporal ideal. Entonces, la dosis diaria típica para la mayoría de las indicaciones es de 200 a 400 miligramos día. Se recomienda que la dosis no supere los 400 miligramos. Entonces, este riesgo de toxicidad, aunque no es posible predecir que los pacientes desarrollarán una toxicidad retiniana, las características de riesgo están, como ya se mencionó, una dosis diaria superior a 400 miligramos, el uso de medicamentos durante más de 5 años, que el paciente tenga alguna enfermedad renal o hepática concomitantemente, ya que el fármaco se va a eliminar por estas dos vías, una enfermedad retiniana subyacente o alguna maculopatía, o que tengamos un paciente mayor a 60 años. Entonces, con respecto al tamizaje, es fundamental asesorar a los pacientes de los beneficios y de las limitaciones de las pruebas de detección, subrayando que pueden detectar la toxicidad en etapas tempranas y minimizar la pérdida de visión, pero no necesariamente prevenir toda la toxicidad y la pérdida de visión. Entonces, al iniciar el tratamiento, generalmente lo ideal es que el paciente reciba una evaluación oftalmológica. Entonces, durante el examen inicial se recomienda al paciente un examen ocular completo que identifique cualquier condición preexistente, un patrón blanco de alrededor de 10 grados, un campo visual y al menos una de las siguientes pruebas, ya sea una autofluorescencia del fondo de ojo, un electroretinograma multifocal o un OCT de dominio espectral. En este caso, es importante resaltar que el electroretinograma multifocal es una prueba que suele estar disponible en centros avanzados y evalúa objetivamente la función y puede utilizarse en lugar de los campos visuales. También conviene considerar el uso de lo que serían las fotografías a color del fondo de ojo para ir documentando los cambios a lo largo del tiempo, especialmente si existe alguna patología retiniana concomitante. Sin embargo, el examen del fondo de ojo con dilatación no debe considerarse una herramienta de cribado, ya que solo va a detectar cambios tóxicos relativamente tardíos. Con respecto, en cambio, al monitoreo continuo, se recomienda al paciente que realice una revisión oftalmológica anual como parte del proceso de cribado. Dado que la toxicidad es poco frecuente durante los primeros 5 años de tratamiento, no es necesario realizar pruebas complementarias, a menos de que sí se observen anomalías en el examen inicial. Con respecto a las pruebas de diagnóstico, pues como ya se mencionó, tenemos el OCT, que pues nos va a permitir un examen detallado a nivel de la retina, pruebas de campo visual que van a medir tanto las diferentes partes de la retina, los estímulos visuales, el electroretinograma multifocal que evalúa la función retiniana en diferentes áreas de la retina, y la autofluorescencia de fondo de ojo, que es una prueba no invasiva que muestra cambios en las células de la retina, como podemos evidenciar en estas imágenes. Para finalizar, tenemos lo que sería la toxicidad cuando la sospechamos y la confirmamos. Siempre que observemos anomalías, vamos a solicitar pruebas adicionales. Vamos a repetir la exploración visual de inmediato si se observa cambios centrales o parafoveales, incluso si parecen inespecíficos. Si estos hallazgos podemos reproducirlos, vamos a realizar pruebas objetivas de seguimiento. Si se sospecha de toxicidad, vamos a realizar exploraciones más frecuentes y detalladas. Y una vez confirmada la toxicidad, se debe notificar al médico que está indicando el fármaco y suspender la hidroxicloroquina, a menos que sea un medicamento demasiado
imprescindible y se haya informado al paciente del riesgo visual. Antes de suspender el fármaco, vamos a indicar al paciente que el medicamento se elimina lentamente y por lo tanto la función visual puede continuar deteriorándose.